Jóvenes, bienvenidos a esta nueva microclase de globalización y realidad nacional. Vamos a trabajar en este momento lo que es las reformas neoliberales llevadas a cabo en el Perú a partir del año 1990 por el ingeniero Alberto Fujimori durante su gobierno. Como sabemos, el primer modelo de desarrollo económico que había intentado el Perú en la segunda mitad del siglo XX, el llamado modelo de desarrollo económico hacia adentro, desarrollista o de crecimiento del mercado interno, o ICI, había fracasado estrepitosamente, y en el año 90 Fujimori decide someterse a las propuestas del consenso de Washington, este conjunto de instituciones como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, las tres con sede en Washington, proponen para toda América Latina una serie de reformas económicas que les permitan ir superando gradualmente su crisis en la que estaban envueltas. Estados Unidos, a la cabeza de estas propuestas, plantean lo siguiente: que los países latinoamericanos abandonen definitivamente el desarrollismo económico, que abandonen el ICI, que opten por una economía primario exportadora de tendencia liberal, o en este caso neoliberal, orientada básicamente a la apertura económica a los mercados internacionales, que se eliminen las barreras arancelarias, que se eliminen los subsidios estatales al ICI o a todo tipo de consumo, lo cual buscaría alentar la inserción de las economías latinoamericanas al gran mercado internacional. Y así fue, pero vamos a aterrizar en el caso peruano. Fujimori en el año 90 encuentra un país sumido en una terrible hiperinflación, una profunda crisis económica. El desastre que nos había dejado García fue terrible. Aproximadamente 7.000% de inflación nos había dejado García, 7.000% anual. Calculan algunos economistas que en los 5 años había dejado una inflación de 1.000.000%. Una economía en recesión, paralizada, con reservas internacionales en negativo. Entonces había que reactivar esta economía. Pero lo primero que había que hacer antes de hacer las reformas neoliberales es tomar medidas de ajuste. Entonces, lo primero que hace Fujimori, ni bien llega al poder, es aplicar, como te repito, medidas de ajuste. ¿El ajuste económico en qué consiste? Básicamente en el llamado Fujishock, eliminación de un solo golpe de todos los subsidios económicos para que todos los precios regresen a su nivel real. Esto obviamente iba a ocasionar una gran inflación, que iba a estabilizar los precios, pero que lógicamente iba a tirarse abajo también el poder adquisitivo de los salarios de los peruanos, e iba a empobrecer a mucha gente. Pero ahí le metió con fuerza Fujimori, a pesar de todo, le trató de meter con fuerza, no fue para atrás. Entonces aplicó el shock y logró contener la hiperinflación, la logró extinguir. Lógicamente, como te dije, el costo social fue muy elevado, un gran empobrecimiento de nuestra sociedad. En segundo momento, recién luego de que la economía se estabilizó, gracias a estas medidas de ajuste, es que vendría a aplicar lo que serían las reformas neoliberales. ¿Cuáles serían estas reformas? 1, liberalización del mercado, abrir los mercados al mundo, y para eso una de las medidas sería obviamente acabar con el proteccionismo arancelario. Los aranceles a los productos importados reducirían su valor ostensiblemente. 2, segunda reforma neoliberal: empezar a promover la inversión privada de capitales, de preferencia extranjeros, que ingresen al país mucho capital extranjero, sobre todo en actividades extractivas y en actividades de servicios. 3, relacionado a lo segundo, empezar a privatizar, a vender una serie de empresas del Estado. Las empresas públicas que habían sido creadas en los años de Velasco serían privatizadas.
serían vendidas, ¿sí? Porque le causaban más que ganancias, pérdidas y dolores de cabeza al Estado. 4. Eliminación paulatina del exceso de burocracia estatal, es decir, ir reduciendo el número de empleados del Estado, cada vez ir reduciéndolos más, ¿sí? Tener un menor número de empleados del Estado, ¿correcto? Y finalmente, si te piden por ahí unas 4 o 5, ese es básico para entender cómo se quiere promover la inversión extranjera y reduciendo considerablemente los beneficios laborales de los trabajadores. O sea, dar una serie de leyes que reduzcan los beneficios laborales de los trabajadores, con el fin de que en el Perú la mano de obra formal no sea tan costosa para el inversionista extranjero. Con estas medidas, sí, logramos atraer una gran cantidad de capital extranjero, la economía lentamente se comenzó a reactivar, los indicadores macroeconómicos empezaban a estar ya en azul, en positivo, y sí, pues comenzamos a ver ganancias, pero ¿cuál fue el costo de ello? El empobrecimiento de más del 50% de nuestra sociedad. Además, este crecimiento económico no benefició a todos, sino que básicamente benefició a las clases altas y las clases medias altas. Los demás sectores sociales simplemente quedaron en condición de pobres, los pobres que van a tener que vivir del asistencialismo del Estado, es decir, de las dádivas, de los regalos que el gobierno de Fujimori les daba: comida, medicina, ropa, escuelas, postas médicas, etc. Fujimori para ellos diseñó toda una política de asistencialismo. Y tú sabes que el asistencialismo social, en el caso de los países latinoamericanos, viene amarrado con el populismo y con el clientelismo político, correcto. Y esto a su vez nos va a llevar a que Fujimori va a aprovechar de esto para poder consolidarse en el poder. Asimismo, por otro lado, no hay que olvidar, ¿sí? Que Fujimori también va a impulsar, o mejor dicho, el gobierno de Fujimori con sus reformas neoliberales impulsó a un gran número de peruanos a que se dedicaran a lo que se llama la microempresa o pequeños empresarios que empiezan, o microempresarios